Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a montar el soporte doble válido para monitores o televisores desde 17 pulgadas hasta 30 pulgadas. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! En la mesa tengo todo el contenido que viene dentro de la caja. Este soporte con doble brazo para sujeción de monitores o televisores tiene dos formas de montaje. El primero es usando estos anclajes para sujetar el soporte al extremo del escritorio. Y el segundo es por si tienes un orificio en tu escritorio, lo puedas atravesar con el soporte y así sujetarlo. Aquí tenemos todo el contenido de la caja. Estos tornillos que están en esta articulación de aquí son los que le van a dar más fuerza girándolo hacia la derecha, o le van a restar fuerza a cada brazo al girarlos hacia la izquierda. Este es el soporte para nuestro escritorio. Cogemos este soporte, lo pasamos por aquí, por esta apertura, lo giramos hasta que enganche. Ya enganchado, como puedes ver no puedo sacarlo. Y viene con un margen bastante generoso para el grosor de nuestro escritorio. Te voy a decir cuánto margen tenemos. Tenemos aproximadamente 11,3 centímetros. Y el otro soporte es igual que este. Aquí tengo la bolsita con la tornillería y los accesorios para nuestro brazo doble F160 de Norva-Joe. Lo puedes abrir por aquí, así. Y tiramos hacia el exterior para que la bolsa no se abra del todo. Aquí tenemos una placa de metal, la llave Allen para el montaje, un tornillo largo, otra plaquita de metal, otra llave Allen más pequeña que la anterior, mariposa, tornillo y otro tipo más de tornillo. Ahora, para no rayar nuestro escritorio, vamos a coger la caja, la abrimos, cogemos el brazo y lo introducimos aquí así, ya que vamos a trabajar en esta zona. Primer paso para los que tenemos un orificio en nuestro escritorio similar a este o un poquito más grande. Esto es a modo de ejemplo porque mi escritorio no tiene ningún orificio. Cogemos nuestra plaquita y este tornillo. Pasamos el tornillo por aquí, por la abertura cuadrada. Y ya está encajado. Y aquí tenemos 4 anclajes con rosca en el interior. La situamos encima, así. Y ahora vamos a usar este tipo de tornillo. Ponemos un tornillo de este tipo en cada orificio. Y ahora con nuestra llave Allen, la más pequeña que vino en el paquete, vamos a apretar todos los tornillos. La puedes usar así. Y también la puedes usar así. Lo que así vamos a tardar mucho más. Ya hemos apretado los 4 tornillos y este lo tenemos aquí. El siguiente paso es coger nuestro soporte e introducir este tornillo por el orificio de nuestro escritorio. Imagina que este accesorio es nuestro escritorio y este es el orificio que tenemos para pasar el tornillo. Introducimos esta plaquita por el tornillo en esta posición. Ponemos la mariposa y apretamos hasta que quede bien fuerte. Imagina que ya hemos llegado a donde queríamos y nuestro soporte ya no se caerá. Como puedes ver, estoy levantando el soporte y no se caería de nuestro escritorio.
Voy a desarmar esto y ahora te muestro cómo montarlo en el extremo de nuestro escritorio. Ahora estamos con el modo de montaje en el extremo del escritorio. Vamos a usar este accesorio. Como puedes ver, aquí tiene varios orificios. Aquí tenemos 3 anclajes que forman un triángulo. Como puedes ver, forma un triángulo. Pues colocamos esta piecita aquí encima y alineamos el orificio con la rosca. Ahora vamos a usar este tipo de tornillo y ponemos uno en cada orificio. Y hemos puesto uno en cada orificio donde teníamos anclajes. Por ejemplo, aquí en estos dos no tenemos anclajes, así que en estos dos nos vamos a poner tornillos. Los enroscamos todo lo que podamos con la mano, porque si no vamos a tardar una eternidad dándole vueltas con la llave Allen. Y una vez que esté bien enroscado, terminamos de apretar con la llave Allen. Y hacemos este proceso con cada uno de los tornillos. Ya están apretados. Como puedes ver, aquí tenemos otros 3 anclajes. Y también tenemos otra pieza como la de antes. Pues la colocamos aquí en su sitio. Este es su hermanito gemelo. Y necesitamos otros 3 tornillos como los de antes. Lo enroscamos en cada uno de los anclajes. Y los apretamos manualmente todo lo que podamos. Con la llave Allen más pequeña que vino en el paquete, terminamos de apretarlo. Apriétalo bien para que luego no se nos caiga el monitor al suelo. Bueno, en este caso para que no se caigan los monitores al suelo, porque son 2. Así es como va quedando nuestro soporte. Ahora lo que vamos a hacer es colocar esto en el borde de nuestro escritorio y vamos a coger esta piecita y la vamos a introducir por aquí. Así. ¿Ves que está dentro? Pues buscamos la apertura que nosotros queramos, que en mi caso voy a usar la primera de todas porque mi escritorio no es muy ancho. Y quedaría fijado de esta forma. Ahora te voy a decir una cosa muy importante. Suscríbete. Ahora vamos a colocar el cable USB y para ello debemos quitar esta piecita de aquí. Esta y esta. Tendremos que desatornillar estos 2 tornillos. Cogemos un destornillador de estrías y aflojamos los tornillos. Ten cuidado para que no se pierda. Si has comprado este mismo soporte pero sin los USB, no hace falta que hagas este paso. Quitamos esto y retiramos las pestañitas estas. Quitamos y quitamos. Cogemos nuestro primer cable USB. Recuerda ponerlos los 2 iguales para que no se quede de esta forma, para que queden los 2 más estéticos. Cogemos esta parte que es la hembra y la colocamos aquí en este espacio. Como puedes ver, aquí tenemos una guía para pasar el cable. Este es el siguiente y lo colocamos con la parte azul igual que antes. Pasamos los cables por aquí, cogemos la tapa de antes, la colocamos aquí y ponemos nuestros 2 tornillos. Atornillamos y atornillamos. Ya hemos terminado con esta parte. El cable USB mide 1,50 m. Ya hemos armado el soporte y hemos colocado los cables USB. Ahora tan solo cogemos el soporte y lo colocamos en la mesa. Quitamos los cables para que no queden enredados. Lo pasamos por su orificio
y colocamos el soporte en su posición final. Ahora necesitamos estas dos piezas. Introducimos por aquí, por esta ranura, este soporte o este soporte. Es indiferente ya que los dos son iguales. Introducimos la piecita por aquí hasta donde podamos. En el primer agujero no llega porque choca con el escritorio, así que lo voy a poner en el segundo. Y ahora ajustamos el soporte para que se agarre bien al escritorio. Ya tenemos uno. Hacemos lo mismo con el segundo. Lo introducimos por aquí arriba. Lo ponemos aquí. Y apretamos la mariposa. Apretamos hasta que quede fuerte. Vale, ya lo tenemos. Y ahora vamos a soltar el primer brazo. Hacemos presión hacia abajo. Soltamos el velcro y soltamos. Y lo mismo con el segundo. Cuidado con la cara. Lo agarramos fuerte. Quitamos el velcro. Y vemos que han subido automáticamente. Hacemos presión hacia abajo. Y hacemos presión. Y vuelven otra vez a su estado normal. Este es el velcro que mantiene sujeto el brazo. Hacemos presión. Soltamos el velcro. Y levantamos con cuidado. Si soltamos de remplón pasa esto y nos puede dar un buen golpe en la cara. Aquí tenemos el pasador para los cables. Aquí tengo el cable HDMI. Tiramos de este lado y lo introducimos ahí. Y el cable quedaría aquí sujeto. Luego quitamos esta pieza de aquí y terminamos de pasar el cable. Esta es la parte trasera de mi monitor. Y estos orificios vienen hechos por el fabricante. De aquí a aquí tenemos una distancia de 100 milímetros. Y de aquí a aquí otros 100 milímetros. Por lo tanto tenemos el estándar BESA de 100%. Ahora necesitamos este tipo de tornillos que vino en la bolsita de la tornillería. Y vamos a poner dos. En los dos orificios de arriba. Los enroscamos y enroscamos el segundo, pero no lo terminamos de enroscar del todo. Debe quedar una distancia similar a la que estás viendo en pantalla. Para colgar nuestro monitor lo vamos a enganchar con los tornillos que hemos puesto antes, aquí y aquí. Lo bajamos así y enganchamos los dos tornillos en los agujeros de arriba. Ahora ponemos el tercer tornillo y lo enroscamos hasta donde se pueda. No hagas mucha fuerza porque se puede pasar la rosca y después el tornillo ya no sujetaría. Ponemos el último y ahora apretamos los dos superiores. Como te dije antes, hasta donde se pueda. Cuando se endurezca, no hagas más fuerza porque se pasa la rosca y después no agarran bien. Pues ya hemos colocado nuestro monitor en el soporte. Ahora conectamos el cable de alimentación al monitor. Y este es el cable HDMI. Puedes conectar a tu monitor el cable HDMI o DisplayPort. Ya está conectado. Y ahora cogemos todos los cables que hayamos conectado. En mi caso es solo el de corriente y el HDMI. Este es el pasador de los cables y por este lado está libre. Pasamos los cables por acá. Ya los hemos pasado. Y vemos que el cable llega hasta aquí. Y de aquí se ve. El cable entra por aquí arriba por el pasador y sale por aquí abajo. Pero el resto del cable se nos queda a la vista.
quitamos el tornillo que está aquí abajo. Este es el tornillo que ya lo he quitado. Ya hemos pasado los cables por aquí. Y ahora debemos pasarlos por aquí. Tiene un tornillo aquí abajo. Lo desenroscamos y lo sacamos. Este es el tornillo que acabo de quitar. Abrimos el plástico hacia abajo. Y ahora introducimos nuestro cable por aquí. Colocamos. Por aquí entra el cable y por aquí vuelve a salir. Pues ahora cogemos nuestro tornillo de nuevo y lo enroscamos. Ya está. Ahora estos cables los llevamos a su destino final. Ahora, para que los USB hembra que tenemos en la parte delantera del soporte tengan conexión, tenemos que conectar los USB a los USB de nuestra placa. Conectamos y ya hemos terminado de conectar todos los cables. Así es como queda nuestro soporte doble de Norva-Joe modelo F160. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!